Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Pueden escucharme? Muy bien. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Irma, si pueden visualizar mi pantalla. Bien. Vamos a iniciar también la grabación acá en el Teams y también en nuestro capturador. Muy bien. Iniciamos entonces. Hoy día vamos a desarrollar la unidad número 6 de matemática respecto al tema de razones y proporciones. Primero, nuevamente recordarles de que el complemento a la parte teórica de todo este contenido, no olviden que lo podemos encontrar en el Blackboard, o sea, lo podemos descargar. Hay bastante teoría ahí, sobre todo en material PDF. Y vamos a hacer un resumen, como siempre estamos acostumbrando, ¿no? No desarrollamos todo el contenido teórico, pero sí lo necesario cuando vamos a abordar ciertos casos propuestos. Bien, razones y proporciones. Ahí está. Eh, ¿Por qué este tema viene? ¿Por qué vienen juntos en realidad? ¿Por qué vienen razones no se estudian por separado y proporciones luego por separado? Porque es la continuación del tema, o sea, al igual que si nosotros recordamos en el tema de potenciación y radicación, prácticamente una radicación es una potenciación, ¿no? Pero con exponente fraccionario. Va a decir, es lo mismo, ¿no? Pero expresado de otra manera. Bien, una razón es una comparación. En matemática, una razón es una comparación de dos números, de dos cantidades. ¿Ya? Esa comparación se puede hacer mediante utilizando dos operadores. La diferencia, o sea, la resta, la operación de la sustracción, y la división, o sea, el cociente, ¿no? La operación de la división. Entonces, si nosotros utilizamos la diferencia, estaríamos en el ámbito de una razón aritmética. ¿Ok? Estaremos en el ámbito de una razón aritmética. Y si usamos la comparación de dos cantidades con una división, estamos en el ámbito de una razón geométrica. Ahí está. Muy bien. Entonces, una razón aritmética es una comparación de dos cantidades. Por ejemplo, un número A lo comparo restando con un número B. Y este resultado ya es la razón aritmética, ¿no? Eh, un dato adicional que les doy es que del tema de razón aritmética, por ejemplo, nace lo que se conoce en estadística como la media, ¿no? La media aritmética. En cambio, la razón geométrica compara dos cantidades mediante una división y este resultado es igual a un cociente, ¿no? Entonces ahí tenemos una razón geométrica. En el estudio de nuestro contenido de este ciclo, solamente nos vamos a enfocar, ¿no? En lo que son las razones, ¿ya? Las razones geométricas, ¿ok? Razones geométricas. Vale. Entonces, en algún momento seguramente ustedes van a ver una razón aritmética. Pues acá en el contenido de este semestre está ahí, por lo menos en este semestre no. La razón geométrica entonces es una comparación, hemos dicho, ¿no? Entre dos cantidades, A entre B. Pero a diferencia de que estaríamos haciendo una división, pues aquí lo que se hace es, más que dividir, se utilizan las dos cantidades. Me explico. Eh, y tiene una forma también distinta de pronunciarse. En los enunciados, acá vamos a leer, ¿no? El número A es A, B, ¿no?
El número A es AB, luego va a venir la palabra como y luego va a continuar, ¿no? Nos va a proponer una fracción, nos va a proponer una cantidad, etcétera. Entonces, cuando nosotros observemos en los enunciados este tipo de proposiciones, o ese tipo de enunciados de oraciones, entonces nos están nombrando allí el tema de razón, ¿ok? El tema de razón. Veamos algún ejemplo. Miren, vamos a poner lo clásico, ¿ah? Dos números son entre sí como 5 es a 6, por ejemplo, ¿no? Este es un clásico ejemplo de lo que sería una razón geométrica. Dos números, muy bien, A y B van a ser esos números, ¿no? Son entre sí como 5 es a 6. Esta palabra de 5 es a 6, lo que me refiere es una división, ¿verdad? 5 entre 6. Ay, qué feo salió este 5. Vamos a arreglar. 5 entre 6. ¿Ok? No olvidar. Esto significa, 5 es a 6, significa prácticamente escribir y representar esas cantidades como una fracción. Lo cual me lleva al siguiente contenido. Cuando nosotros tenemos varias razones geométricas, o sea, si tengo un valor para A1 y otro valor para, ¿no? Un valor A2, un valor B2, tengo un valor A3, B3 y así sucesivamente, pero todos siempre son igual a la misma constante K. O sea, cuando tengo varias razones geométricas, ¿no? Comparadas o unidas por el signo de la igualdad, entonces estamos en el tema de una proporción geométrica. ¿Ya? Esta es una proporción geométrica. ¿Ok? Entonces, pueden ser dos valores, tres valores, cuatro valores, lo que sea. Pero cuando ya tengo más de una razón geométrica y debo trabajar con estas razones geométricas, uniéndolas con el signo de la igualdad y seguramente en consecuencia formando algún tipo de ecuación, en ese caso pues estamos, no olviden, en el tema de proporción geométrica. ¿Ok? Entonces, con ese contenido teórico mínimo, vamos a abordar los casos que nos tienen planteados acá. Recordemos que nosotros desarrollamos, ¿no? Desarrollamos algunos casos que de todos los que están propuestos en el material, miren, acá tenemos en el libro de trabajo tenemos 20 y en la hoja de ejercicios tenemos 25. En total tenemos 45, ¿no? Obviamente es poco práctico decirles jóvenes revisar todos los ejercicios, no son importantes, hay que revisar. No, no, simplemente vamos a proponer el desarrollo de algunos casos, ¿no? De algunos casos que sabemos van a venir parecidos, no iguales, ¿no? En la evaluación. ¿Ya? Un momento, voy a recortar este caso. Vamos a recortarlo. Ahí está. Y lo vamos a poner por acá. Muy bien. Fíjense ustedes. Eh, el enunciado nos dice lo siguiente. Atentas, atentos. ¿Ya? Se quiere cortar un tubo de acero de 2,75 metros de longitud en razón directa de 2,3. Muy bien. Calcular las longitudes parciales. Bien, acá nos dan pues el gráfico de un tubo, ¿cierto?
¿no? Un tubo que en total tiene una longitud de 2,75 metros, ¿no? O sea, 2 metros y 75 centímetros. Muy bien. Y este tubo está seccionado en dos partes. Observamos claramente que la parte A, o sea, lo que vendría a ser la parte A, que más o menos es hasta acá, ¿no? Hasta acá, es más pequeña que la parte B, nos dice, ¿no? Y no sabemos realmente cuál es la medida de la parte A ni cuál es la medida de la parte B, ¿cierto? No conocemos eso. Muy bien. Entonces, pero sí nos dan otro dato, fíjense. ¿Ya? El dato que nos dan es este, ¿no? 2 es a 3. O sea, esos dos números están en razón, ¿no? Otra forma de escribir simplificadamente una razón geométrica entre dos números es así, como se están viendo acá, ¿no? Dos puntos, que hace referencia pues a la división. Entonces, con esos datos, nosotros podemos hacer lo siguiente. Según el enunciado, estas dos medidas están en razón directa. Ahí está, esta es una razón. Como, o sea, igual, 2 es a 3, ¿no? Es lo que nos está diciendo acá. Estos dos puntos es como si nos dirían en un enunciado lo mismo, 2 es a 3, ¿no? Muy bien. Entonces, el error que un alumno acá puede cometer es decir, ah, muy bien, profe, ¿no? Entonces el valor de A es 2 y el valor de B es igual a 3. Listo, ya está, ¿no? Claro, pues, profe, ¿no? Porque acá A es igual el número que está arriba y B es el número que está abajo, ya está. No, y la respuesta es no. Tener en cuenta de que en el tema de fracciones, ¿no? Hemos visto nosotros una parte de tipo de fracciones equivalentes. ¿Cómo es eso de equivalentes? Es que a ciertas fracciones se puede reducir o extraer sus factores primos, tanto en el numerador como en el denominador. O sea, vale decir mitad, tercia, quinta y todo lo demás. Entonces nosotros no sabemos si efectivamente hemos hecho o se ha ejecutado previamente esa operación. Por lo tanto, siempre se le debe agregar esa constante k, ¿no? Que si nosotros observamos, podemos simplificar y queda la fracción original, ¿verdad? Entonces, el valor de A quedaría como 2 por el valor de la constante K. El valor de B quedaría como 3 por el valor de la constante K. Lo que debemos hacer es calcular justamente el valor de esa constante, de K. Y para eso nos vamos a valer del dato inicial. El dato inicial nos dice que la longitud total de este tubo es de 2,75 metros, ¿no? Por lo tanto, haciendo una comparación, una suma, la suma del segmento A más el segmento B, independientemente de cuánto midan, pues tiene que ser igual a 2,75 metros, ¿verdad? Porque forman parte del mismo tubo. Entonces, sabemos de que A más el valor de B no debe ser igual o debe ser igual exactamente a 2,75 metros. Y hasta ahí no podía resolver porque tengo una ecuación y dos variables. Pero ya sabemos de que A es igual a 2 veces K. Sabemos de que B es igual a 3 veces K. Igual a 2,75, ¿no? Y fíjense, hemos obtenido una ecuación de primer grado donde la variable es K. 2 más 3 es 5, 5K igual a 2,75. Ese valor de 5 que está multiplicando, según las reglas de resolución de ecuaciones, pasa a dividir. Entonces apóyeme acá en este cálculo, dígame cuánto es 2,75 entre 5. Les espero. ¿Y qué tal, muchachos? Tenemos el resultado. Ahí hemos tenido la participación de dos compañeros, 0,55, ¿no? Es el resultado del valor de K. Vamos a apuntar ese resultado, a ver, 0,55.
Pero el caso no trata de calcular el valor de la constante, no, sino utilizando justamente el tema de razones y proporciones, vamos a determinar qué medida tiene el segmento A. Para eso, pues voy a sustituir, ¿no?, el valor de K por el que acabamos de calcular, 2 por 0,55. Y también acá en B, ¿no?, 3 por 0,55. Ahí está. Al multiplicar 2 por 0,55, vamos a obtener 2 por 5 es 10, 2 por 5 es 10, nos tenemos que llevar 11, ¿no? 1.1. Correcto, 1,1. Y en el caso de B, 3 por 5 es 15, 3 por 5 es 15, nos da 16, 1,65, ¿no? Y como estamos hablando de medidas en metros, pues esto será en metros, será en metros. Una forma de comprobar es si sumamos estas dos cantidades, ¿no?, 1,65. debemos obtener justamente la misma medida de acá, 2,75. Y si ustedes se dan el tiempo de sumar, efectivamente, ¿no?, efectivamente obtenemos 2,75. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está difícil? A ver, les voy a proponer un caso parecido, obviamente, pero no igual, para que ustedes apliquen, ¿no?, lo que hemos hecho acá, no se guíen, ¿no?, y lleguemos al resultado. Parecido, ¿no? La misma gráfica y todo lo demás. Muy bien, observemos. Les voy a dar 10 minutos para intentar calcularlo. Nos dice el enunciado. Se quiere cortar un tubo de acero de 3,5 metros de longitud en razón directa de 2 entre 5. Calcular la longitud mayor. A ver, compartan el resultado en el chat si es que no tienen un buen micrófono. Vamos a ir a la participación de los compañeros o compañeras, Carol, no, Elvis, Luigi, ¿no? Vamos a ver, ese mismo procedimiento, ¿no? De repente no les ha quedado muy claro en la primera. A ver, es lo mismo, hay dos cantidades, A y B, ¿no? O sea, A entre B será igual, ¿no? Como 2 es a 5, nos pone la fracción, ¿no? Y agregamos pues la constante K. De tal forma que el valor de A quedaría como 2 veces K y el valor de B como 5 veces K, ¿no? Y la suma de las dos longitudes pues tiene que ser necesariamente igual a 3,5 metros. Sustituye el valor de A por el 2K más B, que es el 5K, igual a 3,5, ¿no? 2 más, a ver, muevo un poquito la pizarra, 2 más 5 es 7, ¿no? 7K igual a 3,5. El valor de K es igual a 3,5, ese 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Hay que arreglar acá el 7 que me ha salido más feo. ¿Está? Entre 7. ¿Cuánto les sale ese valor a ustedes? 3,5 entre 7. 0, 0,5. correcto, 0,5. Entonces, nuestra intención acá no es calcular, pues, la constante, ¿no? Sino justamente los valores que estos representan en A. Entonces, 2 por 0,5 y 5 por 0,5. 2 por 0,5 creo que es 1 y 5 por 0,5 es 2,5, ¿no? Una forma de, de comprobar, una forma de comprobar justamente esto es sumando, ¿no? Y debemos obtener el mismo resultado original, o sea, la longitud inicial, 3,5, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Se entiende? Bien. A ver, uno parecido. Vamos a uno parecido. No exactamente igual, ¿no? Esto está en la hoja de ejercicios, ¿ya?
no exactamente igual. Y le voy a dar igual 5 minutitos, porque ya estamos tomando acá un poquito de carrera ya en la resolución. 5 minutos para intentar desarrollarlo, ¿ya? Es más, le voy a hacer un recorte para enviarles a... Carambas, no sé por qué sale esto. Para enviarles a nuestro chat del Teams para que ustedes lo puedan tener. Vamos, 5 minutitos, intentemos calcular. Cambien algo, exactamente no es igual, ¿no? Si se dan cuenta, dice ahí, se ha cortado un tubo, ¿no? Se ha cortado un tubo de acero en dos partes, en razón de 5 es a 6. Ya sabemos manejar este tipo de datos en razón, ¿no? Si la parte menor mide 100 milímetros, ese mm significa mínimo. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está, o sea, 100 milímetros, ¿no? ¿Cuánto mide el total del tubo? Acá ya no nos dan el valor del total, sino nos dan el valor de una de las partes. Pero aplicando lo mismo podemos llegar al resultado. Les doy 5 minutitos. Si no pueden desarrollarlo hasta donde lleguen, me esperan. Porque después de los 5 minutos que les doy, vamos a calcularlo. Los que sí llegan a un resultado, por favor les agradecería que me compartan acá en nuestro chat. Vamos, intentemos. De 22. A ver, vamos a intentar desarrollarlo. Es el mismo procedimiento, solo que, miren, acá ya no tenemos una parte, ya nos dan esta parte, ¿no? Acá, este valor ya nos dan que es 100. Vamos a ponerle A para no perder la costumbre, ¿no? Entonces, tenemos que A entre B es igual, y la razón que nos dan 5 es a 6. 5 es a 6, ¿no? Y le agregamos pues el valor de K, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que A es igual a 5K y B es igual a 6K. Pero acá tenemos una ventaja, es que ya contamos con el valor inicial de la parte más pequeña, o sea, el valor de A, que es 100. Entonces voy a utilizar ese dato, ¿no? Utilizo ese dato, ¿no? Entonces acá A es igual, nos dice que es 100, ¿no? 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros, sí, 100 milímetros, ¿cierto? Pero el valor de A también ya sabemos que es 5K. El valor de A es 5K, igual a 100. Ese valor de K es igual a 100 entre 5, o sea, vale, es 20, ¿no? Porque 20 por 5 es igual a 100. Pero no nos piden calcular el valor de K, sino el valor de la parte, la parte total, ¿no? La parte total es L, ¿no? Que es igual a 100, los 100 milímetros, más la parte B, que no sabemos cuánto vale. Pero podemos calcularlo, ¿cierto? Entonces L es igual a 100 más el valor de B, o sea, 6 por, ¿no? 6 por K, y el valor de K es 20. 6 por 20 es, ¿no? 6 por 20, se por 12, 120. Entonces el valor de la longitud total es igual a 100 más 120, ¿no? 220 milímetros. Ahí está, ¿no? O sea, con el resultado del compañero, esto convertido a centímetros, efectivamente es 22 centímetros, ¿no? Entonces el compañero estaba en lo correcto. Llegó al resultado. Para aquellos que no pudieron llegar al resultado, pues no se frustren. Ahí está el procedimiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, vamos a otro caso más. ¿Ya? Cada vez, obviamente, tiene cierto parecido, pero va cambiando en algo, ¿no? Va cambiando en algo. Eso también está en la hoja de ejercicios. Lo estoy extrayendo acá. Y ahí está. Hagamos un poquito más grande esta imagen. Muy bien. Nos dice el diámetro, ¿no? El diámetro y la longitud de un eje, ¿no? Están en razón directa de 1 a 5. Ya sabemos cómo manejar esa razón. El diámetro del eje es de 40 milímetros. No olvidar que ese mm, ¿no? Es milímetros, medida de longitud.
Punto. Calcular la longitud del eje. Y acá tenemos, pues miren, la longitud L es lo que nos piden calcular. Y nos dan el diámetro. El diámetro es 40. ¿No? En base a esos en base a esos enunciados, nos piden determinar el valor de L. Nuevamente les voy a dar 5 minutos para intentar calcularlo. Participen, por favor. 2 milímetros con Alex con 160 milímetros. Vamos a comprobar. A ver. Aquí nos están diciendo que el diámetro, ¿no?, es de 40, pero nos dicen el diámetro, ese es el orden, el diámetro y la longitud está en razón de 1 a 5. El diámetro entre la longitud está en razón de 1 a 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, el diámetro será igual a 1, le agrego la constante K, ¿no? Y L, que es la longitud, será 5, le agrego la constante K. Muy bien, hasta ahí creo que no hay problema. De esos dos valores, comprobamos que ya tenemos el valor del diámetro, ¿cierto? ¿No? Porque el diámetro inicialmente nos dicen que es 40, ¿sí? Pero entonces lo sustituimos por el valor de K, ¿no? Porque el diámetro también es 1K, y llegamos al resultado, ¿no? 40. Y eso aprovecho para calcular la longitud. 5 por 40. Y efectivamente, 5 por 20, 5 por 4 es 20, 40, ¿no? 200 milímetros. Si quisiéramos expresarlo esto en centímetros, pues nos daría 20 centímetros. Efectivamente, ¿no? La compañera Carol había llegado al resultado. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?